Hola para todos, soy antes Felipe Albantías. El día de hoy los voy a llevar por un viaje de miles de años. Vamos a ver cómo una piedra afilada terminó convertida en un cohete espacial. Vamos a entender por qué cada avance también trae un costo. Esta es la historia de la tecnología. Empecemos por la palabra tecnología. Viene del griego tecne, arte u oficio. Logos significa conocimiento. Juntas forman el estudio de los oficios. La tecnología es más que una máquina, es el proceso con el cual diseñamos herramientas para entender y controlar el entorno. Y aquí un dato curioso, la ciencia no siempre llega primero. La máquina de vapor funcionó antes que la termodinámica explicara por qué funcionaba. La práctica muchas veces se adelanta a la teoría. Hacia 250.000 años, en África, Asia y Europa, nuestros ancestros fabricaron las primeras hachas de piedra. Con ellas cazaban, cortaban. Después llegó un paso decisivo, el control del fuego. Golpear una piedra contra una pirita produce chispas. Con estas chispas el ser humano dejó de depender del fuego natural. Ganó luz, calor y una forma de cocinar. Hacia el año 4000 a.C. ya trabajaban el bronce y el cobre. Con estos materiales fabricaron hoces e instrumentos para cultivar la tierra. Hacia el año 10.000 a.C., en los valles del Tigris y el Éufrates, el ser humano dejó de moverse detrás de la casa, empezó a sembrar y a quedarse. Nació la agricultura. Con el arado, los diques y los canales de riego, las comunidades crecieron y se extendieron hacia Europa, África y Asia. Después del año 4000 a.C., apareció una de las creaciones más complejas de la humanidad, la ciudad. Con ella llegaron los templos, las murallas y los primeros sistemas de escritura. Las ciudades trajeron riqueza. La riqueza necesitó protección y así apareció el ejército con cascos, arcos, lanzas y escudos. Después llegaron los carros de guerra y la caballería. Los asirios con armas de hierro dominaron buena parte del mundo conocido durante siglos. Al mismo tiempo en Egipto la escritura jeroglífica dio estatus y seguridad a escribas, médicos e ingenieros. El conocimiento empezó a quedar registrado en signos, más allá de la memoria. En Grecia, en Grecia, Arquímedes diseñó el tornillo hidráulico. Herón de Alejandría construyó instrumentos de topografía. Tales de Mileto mejoró la navegación con la triangulación. Los griegos pensaron mucho y construyeron menos de lo que pensaron. Roma hizo lo contrario. Los romanos fueron grandes organizadores y constructores. Levantaron más de 70.000 kilómetros de carretera. Construyeron acueductos, puentes y baños públicos. Con el molino de agua movieron ruedas para moler grano y cortar mármol. Roma convirtió el ingenio griego en una infraestructura real. Se suele pensar que en la Edad Media no fue un tiempo detenido. No es cierto. En el año 400 y el 1500 aparecieron las sillas de montar, la ballesta y las primeras armas de pólvora. En el campo, el arado mejorado generó excedentes de comida. El molino, la rueda de hilado y la chimenea cambiaron la vida diaria. En el mar, la quilla, la vela latina y la brújula magnética convirtieron a los barcos en máquinas más complejas de su época. En 1286 apareció el reloj con péndulo. Por primera vez la vida diaria dejó de depender del sol y de las estaciones. El tiempo se volvió medible. Después, en 1450, el alemán Johannes Gutenberg
Resolvió el problema de los tipos móviles. Nació la imprenta moderna. Antes leer y escribir eran privilegios de la Iglesia y del Estado. Con la imprenta ese conocimiento empezó a llegar a más personas. Fue un cambio que todavía aún no termina. La revolución industrial empezó en Inglaterra, gracias a su capital, sus bancos, su red comercial. En 1740 aparecieron las primeras fábricas textiles. Inventos como la máquina de hilar y las mejoras de Crompton se combinaron con una nueva fuente de energía, la máquina de vapor. Con ella las fábricas reemplazaron al taller artesanal. Los trabajadores ya no necesitaban dominar un oficio completo, recibían un salario y también corrían el riesgo de perder su trabajo. La producción en serie llegó para quedarse. En el siglo XIX, la ingeniería asombró al mundo. El canal de Suez, el canal de Panamá, la Torre Eiffel, construida en 1889, mostraron la magnitud de cambio técnico. El telégrafo y el ferrocarril conectaron ciudades enteras. Thomas Alva Edison mejoró la bombilla eléctrica y en apenas 30 años las naciones industriales ya generaban electricidad para el alumbrado. El teléfono, el automóvil y el aeroplano llegaron después. La sociedad empezó a moverse y a comunicarse y a vivir más rápido que nunca. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión frenaron ese avance sin control. Después llegó la Segunda Guerra Mundial con submarinos, acorazados y armas químicas, y con ella un arma que cambió la historia para siempre, la bomba atómica. En ese mismo periodo dejó una tecnología más pacífica, la computadora, junto al transistor y la electrónica, empezó la carrera hacia la disminución de tamaños que seguimos hoy. Dejamos un momento los efectos negativos. La tecnología también le dio a la humanidad control sobre la naturaleza y una vida más larga. La medicina moderna aprendió a diagnosticar y a vencer enfermedades mortales. La exploración espacial logró algo que antes parecía imposible. El ser humano saliera de la biosfera terrestre y volver con vida. En el siglo XX los avances fueron mayores que en cualquier otro periodo de la historia, pero cada avance tiene un costo. Desde la década de 1970 los efectos negativos de la tecnología se hicieron públicos. Los gases de automóvil, la contaminación del aire, el DDT amenazó la cadena alimentaria. Los residuos industriales llegaron hasta el agua subterrestre. Frente a esto, algunos proponen una tecnología apropiada, pensada para no repetir los errores del pasado. Otros advierten algo más. La tecnología no llegó igual a todo el mundo. Muchos países todavía dependen de productos que ni siquiera controlan ni fabrican. Desde la primera hacha de piedra hasta la inteligencia artificial, la tecnología cuenta la historia de una especie que construye y destruye al mismo tiempo. Conocer ese camino ayuda a decidir mejor hacia dónde vamos. Muchas gracias por acompañarme por este recorrido. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.